Siendo así, entonces vamos a dar inicio entonces al el webinar de procesos de servicios, modelado de procesos de atención de clientes con Flexim, donde primero vamos a recordar qué es la simulación. La simulación es una imitación de un sistema a través del uso de computador. Recuerden que la simulación lo que busca es una aproximación de la representación de nuestra realidad. No buscamos una respuesta exacta, sino una aproximación adecuada. Un modelo es una representación simplificada en una proporción de la realidad, donde nos apoyamos también con las herramientas como la abstracción. ¿Por qué utilizar la simulación? Porque podemos permitirnos con ello analizar y tomar decisiones sobre sistemas complejos, donde tenemos un sistema complejo como está dado a partir de dos componentes, interdependencia y aleatoriedad. Nos permite también estudiar impacto de variables exógenas como la demanda, los precios de insumos, ciertos costos, variables endógenas, es decir, variables internas, como velocidades, cantidades de recursos, entre otras. Probar políticas y cambios antes de su implementación, determinar requerimientos, por ejemplo, como montacargas, operarios, máquinas, entre otros. El valor de su empresa, entonces, pues estamos hablando de simulación para poder implementar en la empresa. El costo de corregir estos errores se incrementa en un factor de 10 por cada etapa en la que se avanza sin haber sido corregido. Entonces tenemos, por ejemplo, la fase de diseño, la fase de implementación y la fase de operación. En este caso, como tenemos con simulación y sin simulación, en donde reduce el riesgo de implementación de malas prácticas y la simulación nos permite prever dichos errores. Entonces, con ello, es una herramienta que me permite poder planificar tanto la operación del sistema y ya que sea en este caso un sistema complejo. ¿Cómo modelar modelar procesos de servicios en Flexim? Modelar específicamente procesos de atención en el sector servicios. Si bien en este caso, pues tenemos en Flexim una librería de objetos 3D básicos, que en este caso está dado por una curva de aprendizaje baja, el tiempo de modelado es corto y la extracción es intermedia. Con Process Flow tenemos una visión en 2D, donde la curva de aprendizaje es intermedia, el tiempo de modelado es corto y la abstracción es alta. Por otra parte, y en la tercera fase, utilizamos el módulo People. Es una librería específica que tenemos en Flexim que tiene una curva de aprendizaje un poco más alta, el tiempo de modelado es más alto y la abstracción es baja. ¿Cómo modelar en Flexim? Crear objetos y actividades, arrastrar y soltar, crear conexiones, personalizar los objetos y actividades y en las propiedades de los objetos podemos realizar estas configuraciones. También es importante tener en cuenta que podemos visualizar estadísticas que nos permiten poder comprender el comportamiento pues, del sistema. Siendo así, en este caso vamos a realizar un primer ejercicio. Aquí tenemos en pantalla nuestra versión 23.1.3, nuestra ventana inicial de trabajo, donde definimos las unidades de tiempo, distancia de fluidos, la fecha y la hora de inicio de nuestro modelo. Vamos a iniciar con un modelo básico donde vamos a utilizar entonces lo que mencionamos, cómo trabajar con Flexim, el sistema drag and drop, que es seleccionar los objetos desde nuestra librería. En la parte lateral izquierda los arrastramos, los seleccionamos y los llevamos entonces a nuestro lienzo de trabajo. Vamos a hacer una representación de lo que sería un sistema de atención de un cliente o un servicio, donde por ejemplo en este caso el objeto procesor me va a representar, puede ser una estación o una caja de banco u otro. Recuerden que establecemos las conexiones tipo A, entonces pueden existir tres formas. La primera manteniendo la tecla A mayúscula, clic izquierdo donde inicia, clic izquierdo donde finaliza. Con el icono triángulo color blanco puedo establecer dicha conexión también. Y finalmente en la parte superior donde tenemos acá Connect Object, lo selecciono y establecemos la conexión entre los objetos. Recuerden que conexiones entre objetos es una conexión tipo A. Ahora vamos a seleccionar entonces lo que serían algunas propiedades. Si selecciono el objeto, en la parte lateral derecha vamos a configurar, por ejemplo, que va a generar unas tasas de arribo a partir de estas llegadas con la opción Interarrival Time. Podemos desplegar aquí esta opción y tendremos allí una gran variabilidad de poder establecer estos tipos de llegadas, ya sean por distribuciones estadísticas, valores según el caso, tablas globales, por porcentajes, por, en ese caso, periodos, entre otras opciones. Vamos a utilizar aquí el botón editar parámetros representado por el icono de una mano y un papel.
Vamos a utilizar exponencial y que sería entonces cada 30 segundos va a llegar un cliente. Por otra parte, también vamos a definir aquí en el objeto Queue que vamos a utilizar la opción del Item Placement, va a ser de forma de línea horizontal. Regresamos a nuestro objeto Source y aquí vamos a identificar que vamos a utilizar entonces en la versión de hombre o mujer, que va a ser el Flow Item. Por tanto, finalmente vamos a establecer aquí los tiempos de atención de procesor. Por ejemplo, puede ser dado por un tiempo determinístico que tiene aquí 10 segundos o puede ser también dado por un tiempo ya sea de otra forma, como por ejemplo una distribución estadística, puede ser distribución normal, por ejemplo. eh, Podemos colocar aquí que sea de 10, una desviación estándar de 2 o incluso puede ser simplemente de 5 y una desviación de 1. Pero ese tiempo va a ser dado en minutos. Damos clic en la S, segundos y luego lo pasamos a minutos. Con ello entonces realizamos nuestra primera prueba, clic en el botón Reset, clic en el botón Skip. Vemos entonces que se están generando justamente pues aquí nuestros clientes. Vamos a acercarnos y vemos entonces que está generando una fila y aquí tenemos el proceso que nos representa el proceso de atención del cliente y transcurre el tiempo. Por otra parte, también podemos ver u observar o generar incluso estadísticas. Vamos aquí a Show Names y en Stats, View Style y vemos entonces algunas de las estadísticas que tenemos en este caso. Botón Reset. Vamos a definir entonces que este puede estar dado para un tiempo de 7200 segundos. Botón Reset y colocamos a correr nuestro modelo. En Flexim podemos interactuar con este modelo y podemos incluso generar entonces lo que pueden ser parámetros que son las variables que nosotros podemos controlar en nuestro sistema y también las medidas de desempeño que serían los indicadores. Por ello, vamos entonces a Toolbox, doble clic en parámetros y doble clic en medidas de desempeño. Llevamos parámetros a la parte inferior y también las medidas de desempeños a esta parte inferior. ¿Qué queremos hacer? Queremos evaluar qué pasaría si hacemos algunos cambios en nuestro sistema. Recuerde que aquí puede ser representación de una caja de servicios, puede ser entonces una caja de facturación, entre otras opciones. Entonces está haciendo un proceso de atención a clientes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos establecer, si bien en este caso es lo siguiente. Primero, vamos a establecer un parámetro donde nos indique qué pasaría si hacemos algunas modificaciones en el mismo, dentro del sistema. En este caso vamos a hablar pues del servidor o de las personas que están atendiendo el sistema. Si bien en este caso entonces estaría representado por colocamos aquí servidor o la caja, valores. Estos valores de los parámetros pueden ser valores de tipo continuo, entero, discreto, binario, opcional, secuencial, por expresión, por flexscript o por una relación de una tabla global, entre otras opciones. Sería entonces de valor entero. Vamos a colocar cómo es el comportamiento entre 1 y 3 cajas de servicio o de atención. Referenciamos con el gotero el objeto anterior que esté conectado previamente a mi objeto processor, que me permite utilizar la opción Delete Copied Objects, que significa es crear y o eliminar objetos que estén conectados aguas abajo o de manera descendente. Si bien en este caso entonces que podemos hacer algunos ejemplos, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo entonces dos estaciones de servicio y se duplica entonces el mismo? ¿Y qué pasa si tengo entonces tres estaciones de servicio? Vemos entonces que se triplica la cantidad de los procesos. Vamos a definir que sea solamente de una por el momento, botón reset. Damos botón reset cada vez que queremos realizar algún cambio. Y dentro de las medidas de desempeño vamos a colocar dos. La primera medida de desempeño me interesa es, por ejemplo, conocer el tiempo promedio de espera que tienen entonces nuestros clientes. ¿Cuánto tiempo sería entonces esa espera que ellos tienen que permanecer allí en esta cola para poder ser atendidos? Y finalmente, pues también la utilización de nuestras estaciones de servicio. ¿Cómo podemos sacar ese tiempo de espera o de utilización? Podemos utilizar ya sea por un gráfico estadístico o incluso podemos hacer referencia a una de las propiedades estadísticas directamente de nuestros objetos 3D. Por ejemplo, tiempo de espera promedio con el gotero, referenciamos entonces el objeto Q, estadísticas y tenemos entonces ya sea contenido, entrada, salida, state time y puede colocar aquí
average, que sería el tiempo promedio. Pero como vamos a tener 2 o 3 procesos, necesito el promedio de la utilización. Para ello nos apoyamos con la elaboración de gráficos estadísticos con dashboard que nos permiten conocer entonces el comportamiento del sistema. En este caso voy a llevar entonces la medida de desempeño a la parte inferior y también los parámetros en la parte inferior. Aquí tenemos el dashboard, por tanto vamos a colocar allí el primer gráfico estadístico, puede ser en la parte lateral izquierda. Vamos a encontrar un conjunto de diversas tipos de gráficos estadísticos. Por ejemplo, seleccionamos State Time, podemos utilizar el primero. Puede ser entonces por una forma de bar chart, puede ser una forma de histograma, puede ser una forma de líneas de puntos y lo que serían entonces valores según el tiempo, entre otras opciones. En este caso podemos incluso utilizar la opción que sea entonces dada por un histograma para poder visualizar el comportamiento del mismo. Lo que hacemos es llevar el gráfico estadístico y luego seleccionamos entonces con el gotero, hacemos referencia a ese objeto Q. Por otra parte, también tenemos entonces lo que sería otro tipo de visualización. Podría ser entonces que está dado en tiempo en minutos y vamos a colocar aquí en la parte inferior histograma, histograma, tiempo de permanencia en esa fila. Botón reset, vemos entonces que genera nuestro gráfico. Por otra parte, también revisemos acá este time, podemos utilizar otra forma, por ejemplo, bar chart, que me permite conocer entonces lo que sería ese tipo de tiempo en un promedio a través de un gráfico de barra, o también podemos incluso conocer la forma de visualización, ya sea entonces por cajas y bigotes, entre otras opciones que pues dependen evidentemente pues del ejercicio o los requerimientos que ustedes tengan para lo que serían entonces los comportamientos que ustedes desean conocer o anticipar. Si bien en este caso entonces podemos conocer de pronto también este time, como mencionábamos, por forma de histograma, vamos a utilizar forma de barra para conocer el promedio en general. Lo llevamos y lo que hacemos es llevarlo a nuestro tablero de gráficos estadístico, ajustamos según nuestras necesidades o redimensionamiento. En la parte inferior selecciono con el gotero el objeto Q. Aquí podemos colocar entonces lo que sería tiempo, minutos. Serían las unidades que se van a utilizar. Seleccionamos minutos. Botón Reset. Y finalmente vamos a utilizar la opción de State, conocer los estados. ¿Los estados de quién? Los estados de mi proceso. Por tanto, para ello utilizamos la opción State. Y vamos a utilizar aquí puede ser la opción de Bar Chart o Pie Chart, es decir, barra o diagrama de tortas. Vamos a utilizar entonces Composite States, que me permite agrupar todo, en este caso, una serie de diferentes objetos, es decir, va a agrupar diferentes objetos y allí nos permite entonces conocer el comportamiento promedio de todos estos. Con el gotero, en la opción o propiedades o atributos opciones, selecciono entonces el objeto procesor. Vamos entonces en la parte inferior a cambiar el título en su propiedad o atributo texto, cambiamos el nombre, utilización promedio, botón reset, podemos colocar a correr entonces el modelo cuando vamos a aumentar aquí la velocidad y ver el comportamiento pues de ello. Si en este caso vemos cómo se genera el histograma de tiempo de permanencia, el tiempo promedio de permanencia y finalmente el estado de la utilización de nuestra caja o atención de servicio. Botón fast forward para finalizar lo que sería el tiempo de ciclo de simulación. Vemos entonces la utilización promedio de nuestra caja. También vemos el comportamiento de nuestro histograma, donde, por ejemplo, en esta primera columna nos muestra que 3 clientes tuvieron que esperar entre 0 y 10 minutos, así como también en esta última columna, 3 clientes tuvieron que esperar entre 93 y 104 minutos para poder ser atendidos. En promedio, el tiempo es de 50.86 minutos. Algo a destacar de la forma de visualización de los gráficos es que también se pueden personalizar según sus necesidades. Por ejemplo, seleccionamos utilización promedio y allí podemos cambiar en sus propiedades o configuraciones valores fijos o valores automáticos. Si tenemos valores fijos, podemos cambiar entonces incluso el radio del diagrama de torta o también el ancho de lo que sería el anillo que representa pues dicho diagrama.
Vamos entonces a lo que sería finalmente la utilización promedio para definir este indicador, botón reset. Lo que hago entonces es clic en el pick list, referencio, utilización promedio, la utilización y utilización average, es decir, el promedio. Siendo así, botón reset, botón fast forward y vemos entonces que aquí se representa este tiempo promedio de espera en segundos, pero esta utilización está justamente el 98%, 0.98 se representaría al 98%. Finalmente, podemos utilizar lo que sería la herramienta que tenemos, que tenemos disponible nosotros, como lo sería el Experimenter. ¿Qué pasaría si? Fíjense que si seleccionamos aquí el objeto Q nos muestra también estadísticas como, por ejemplo, que tenemos 197 clientes en espera, el tiempo de permanencia en promedio y el tiempo máximo que han tenido allí, la cantidad máxima de clientes que han estado en espera. Por otra parte, entonces vamos botón Reset, Estadísticas, Experimenter. Con Experimenter podemos evaluar escenarios. ¿Qué pasaría si desplegamos los parámetros? Solamente es uno, que es el servidor. ¿Y qué pasaría entonces cuando tenemos un escenario, dos escenarios que queremos evaluar y tres escenarios? Este primer escenario sería el escenario base, donde solamente tenemos un servidor, el escenario donde tenemos dos servidores y finalmente pues tres servidores. Queremos representar justamente este mismo proceso en 3200 segundos y vamos a generar, por ejemplo, 30 réplicas por cada escenario. Siendo así, vamos entonces a la pestaña Run, vamos a eliminar resultados parciales, le damos clic en Run y la velocidad de correr el experimento sin duda alguna va a depender también de las características y o atributos de su equipo de cómputo, como por ejemplo el procesador, la memoria RAM y la tarjeta gráfica, entre otras opciones. Finalmente lo que hacemos es ver resultados, View Results. Vemos entonces el comportamiento. En el escenario base, donde solamente tenemos una estación o una caja de servidor, dos cajas o dos estaciones de servidor y tres cajas o tres estaciones de servidor, vemos que el tiempo promedio en espera sin duda alguna va disminuyendo. Por ejemplo, vamos a darle clic en mostrar la mediana, aquí por la media, perdón. Y aquí vemos entonces que estos tiempos están dados en segundos. Aquí por lo menos tenemos una dispersión de datos, pero aquí es la mejor, que muestra que serían 2483 segundos. Este tiempo de permanencia o promedio en espera es un indicador así como los demás, por ejemplo, la utilización. Aquí vemos entonces cómo se refleja la tasa de utilización, ya sea de la primera, la segunda o la tercera escenario, donde justamente tenemos esa representación de cada uno de ellos y vemos entonces, por ejemplo, que tenemos intervalos como el primer cuartil, segundo cuartil y cuarto cuartil, entre otras opciones. Finalmente también podemos ver lo que serían gráficos de cajas y bigotes, podemos ver entonces histogramas, podemos ver correlación entre cada uno de los indicadores definidos, un resumen por indicador, por ejemplo, tiempo promedio en permanencia en espera, escenario base, pues sería entonces 3170 segundos, en escenario 2, 2800 y en escenario 3, 2400. También tenemos la división estándar, cifras significativas, valores mínimos y valores máximos. Por otra parte, también tenemos el Raw Data que me permite observar todo el conjunto de cada uno de los valores que va a tomar el indicador por cada una de las réplicas. También tenemos la pestaña Dashboard Estadísticas, donde vemos entonces, por ejemplo, acá el histograma en el escenario base, el histograma en el escenario número 2 y el histograma representado en el escenario número 3. Así también podemos observar, por ejemplo, el tiempo de permanencia en promedio en el escenario 3 y en el escenario base. Recuerden que era 50.86 y en el escenario 3 en promedio solamente pues deben esperar 37.45. Listo, con esto pues finalizamos esta demostración de los ejemplos de atención del servicio. También hay una opción que nos gustaría poder demostrar en este caso y es la opción que se utiliza para poder mejorar la animación de nuestro flow item, botón reset. Seleccionamos, por ejemplo, la opción del objeto source. En output le damos clic en usar transporte. En el pick list le damos la opción entonces de indicar que use el ejecutor de tareas como flow item, es decir, el mismo se va a trasladar. Por lo tanto, seleccionamos también lo que sería el objeto queue. En output, usar transporte, clic en el pick list, das executar as flow item y finalmente tenemos también el procesor, usar transporte en su propiedad o atributo output, clic en el pick list y usar en este caso das executar como flow item.
Entonces lo que hacemos allí es botón reset, vamos a darle clic en el botón step. Vemos entonces que voy a disminuir aquí la velocidad, voy a colocarlo 2, botón set y botón run. Vemos entonces que la animación permite ver que entonces nuestro flow item que representa a la persona pues va a iniciar su proceso caminando. Aquí ocurre pues dicha demora o dicha espera y como ustedes pueden ver pues pudimos integrar dicha animación. Botón skip para que finalice dicho proceso y vemos entonces cómo se realiza entonces pues el traslado del mismo. Este entonces es un ejemplo pues de atención de clientes. Les traemos otros que van a ir aumentando de complejidad. Por ejemplo, como mencionaba al inicio de acá al inicio del webinar, tenemos entonces esta fase, que es la fase de objetos 3D básicos, luego cómo se trabaja con Process Flow y finalmente con el módulo People. Para ello, entonces, tenemos unas características de modelado, donde, por ejemplo, integramos los recursos fijos, los recursos móviles, tenemos los objetos 3D, trabajamos con las actividades de Process Flow que nos permiten definir lo que serían lógicas específicas o personalizadas. También tenemos muchas lógicas preexistentes, donde no se requiere pues, programar, sino que ya están dadas, y son estadísticas también fáciles de obtener, aparte, como ustedes pudieron ver, de los gráficos que podemos obtener desde la librería del dashboard. Tenemos librerías de fluidos, de almacenamiento, cintas transportadoras, bandas transportadoras, vehículos guiados autónomamente. El módulo GIS, vamos a importar también planos de AutoCAD, podemos personalizar los objetos, podemos establecer conectividad a bases de datos, herramientas de turnos y averías, ajustes de datos, de distribuciones estadísticas, análisis de datos de entrada, y algunas de las aplicaciones, pues en servicios tenemos que podemos hacer dimensionamiento de la capacidad de atención según los horarios, según la demanda del personal, de los turnos, el estudio de flujos de clientes, el diseño de layout de un punto de atención, entre otras opciones. Por tanto, pues entonces algunos de estos ejemplos pueden ser, como mencionaba, el que tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, si le damos aquí botón skip, vemos que entonces aquí llega el cliente, toma su digiturno, luego va a la fila o en este caso la sala de espera. Tiene entonces una recepción, están siendo atendidos por ya sea dos recepcionistas que tenemos disponibles allí y el proceso pues evidentemente continúa. Voy a aumentar un poco la velocidad por temas de tiempo. Vemos que llega el segundo cliente, luego él pasa, entonces luego pasa a ser atendido también por el asesor, quien entonces brinda información si es necesario. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que aquí llega y hace la animación y la representación de la atención justamente, pues, de la persona. Podemos hacer esta representación como una representación de un banco, donde se están haciendo unas facturaciones o atención por asesores, entre otras opciones. Finalmente, lo que nosotros podemos hacer es que podemos ver en tiempo real el comportamiento de los recursos que tenemos allí disponibles, como por ejemplo, cuánto es el census versus el tiempo. El censo son los picos de personas que asisten a mi sistema, en este caso, pues ya sea de atención, puede ser un banco, puede ser algún otro. Tenemos aquí una fila. Vemos, por ejemplo, que aquí se presenta más o menos a las 5 de la tarde, un pico de 30 personas aproximado. También tenemos los tiempos de atención promedio y la utilización de cada uno, pues, de los recursos que tenemos allí, como por ejemplo las secretarias, las recepcionistas y el asesor. Entonces vemos, por ejemplo, a las 9 de la mañana, que es el color naranja, la secretaria número 1 tuvo una utilización de más o menos del 25%, mientras que la secretaria número 2 tuvo una atención de casi que el 90%, entre otras opciones. Las lógicas que podemos establecer allí para este sistema, tipos de sistemas pueden ser, por ejemplo, utilizando el Person Flow, que simplemente es establecer unas lógicas personalizadas que ya están preconstruidas y estas gráficas pueden entonces tenerse presentes que se pueden trabajar desde la librería de Process Flow. Por otra parte, pues si me permiten, por favor, entonces voy a continuar mostrando otros modelos de aplicación, de pronto más complejos o para brindar un poco más de un contexto de las aplicaciones que ustedes pueden crear incluso con Flexim. Por ejemplo, aquí tenemos este sistema que es un sistema de teoría de colas donde pues se presenta entonces un aeropuerto, llegan entonces los diferentes pasajeros o clientes y van por los puestos de control. En estos puestos de control ustedes pueden observar que se representa la animación y podemos incluso activar o desactivar cada uno de estos puestos de control y ver el comportamiento de los mismos.
también es importante tener en cuenta que aquí se presentan unas lógicas establecidas en Process Flow, como por ejemplo, estas lógicas que se pueden establecer como tenemos el ingreso a una zona, luego pasan pues a utilizar los recursos y finalmente pues salen del sistema y todo ello pues se realiza a partir de estas lógicas que como hemos comentado al inicio, tenemos el ejemplo que se realizó al inicio, que solamente son 3D, luego una integración entre el 2D, que serían las instrucciones personalizadas, y el 3D que tenemos allí disponible. Entonces, la representación, fíjense que podemos hacer esta visualización en 3D de diferentes puestos de control y estamos haciendo una representación de un puesto de atención, pues en ese caso para ingreso a un aeropuerto. Otro tipo de servicio, otro tipo de modelos que se pueden construir en Flexin o que pues también nosotros podemos brindar ese servicio, sería la construcción también entonces de representaciones como por ejemplo este diseño. Aquí tenemos entonces la representación de lo que sería una parada de autobús donde llegan pasajeros y hasta que no llegue, digamos, a cierto tope o a cierta capacidad, entonces pues evidentemente no va a arrancar e iniciar pues lo que sería su ruta. Esto es bastante interesante porque permite pues visualizar el componente y luego pues evidentemente pues se pueden trazar de pronto las rutas o las necesidades según pues el contexto del ejercicio. Otra opción que también tenemos de ejemplos de construcción de modelos que se pueden diseñar con Flexin, que ustedes pueden acceder es ese ejemplo que tenemos allí. Permítame, por favor. Mientras cierro las demás pestañas y los demás elementos y los modelos que ya se habían diseñado previamente. Tenemos entonces este ejemplo que nos permite también conocer lo que sería el comportamiento de la librería People, donde estamos utilizando lo que serían un sistema de servicios. Por ejemplo, aquí tenemos una cafetería y vemos entonces que tenemos locaciones como por ejemplo las mesas, que podemos definir la cantidad de sillas, la atención, los tiempos de recursos. Aquí tenemos una experimentación de la visualización donde se puede observar, por ejemplo, las animaciones donde se realizan los pedidos. Ese es como un tipo buffet donde se realizan dichos pedidos en un restaurante. También vemos entonces que podemos calcular tiempos de permanencia, podemos calcular entonces los temas de pedidos, también podemos ver la capacidad también que tiene entonces para procesar los mismos, entre otras opciones. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos una gran variabilidad de ejemplos con los cuales ustedes pueden implementar Flexin y sobre todo pues lo que sería la simulación, dando a conocer de que Flexin es una herramienta bastante potente con diferentes propiedades y en este caso herramientas que permiten analizar justamente estos sistemas complejos como son los temas de servicios. Otro ejemplo que tenemos aquí es esta representación de pronto de una tienda de gran despacho, es decir, grandes tiendas de consumo, donde vemos entonces el ingreso de clientes y pues aquí vemos cómo hace el proceso de rotación de inventario. Podemos calcular entonces estas políticas, podemos probarlas, evaluarlas. También vemos entonces cómo sería el comportamiento y la rotación de los mismos, sobre todo el inventario y el proceso pues de atención también de los mismos que serían los clientes. Aquí tenemos entonces una representación de cada una de las cajas de servicio y el comportamiento pues de nuestros clientes. Y finalmente, pues tenemos también una representación de un sistema donde se presenta el comportamiento pues en 3D, ya sea de un sistema de cafetería o en ese caso representación también de, pues sí, de cafetería con otros elementos, otros tipos de servicios. Vemos entonces que es la combinación de lo anterior, porque no solamente ocupan, digamos, temas de las sillas y las mesas, que son locaciones u ocupaciones, sino que también vemos que pueden utilizar otras representaciones y otras animaciones que en este caso se pueden observar. Entonces es como una cafetería tipo biblioteca donde podemos observar el comportamiento del sistema.
Y la idea es poder mostrar entonces las lógicas que tenemos allí. Por ejemplo, en este caso ustedes pueden observar cómo son o cómo se definen las llegadas y también cómo se definen el comportamiento de cada uno de estas lógicas que tenemos allí para poder identificar el comportamiento de nuestros recursos. Fíjense que aquí tenemos el process flow y cómo se comportan entonces nuestros clientes a partir de unas esperas, unos procesos y demás. No siendo más, entonces les agradecemos las preguntas, dudas, inquietudes que tengan pues con nosotros para este tipo de ejercicios. Nos preguntan, buenos días, ¿estos modelos de 3D están incluidos en Flexi? Lo que está incluido en Flexi son las librerías de People y ustedes pueden ingresar a nuestra página web, descargar demos y allí van a encontrar una serie de demos ya diseñados como estos, donde ustedes pueden observar pues algunas lógicas y demás. Nuevo modelo, ok. Y en la parte lateral izquierda van a encontrar aquí todo lo que sería la librería People. Tenemos location, como por ejemplo todos estos tipos de locaciones, por ejemplo registros, y aquí tenemos entonces lo que hemos utilizado o empleado para hacer lo que sería la representación de la recepción. Tenemos diferentes tipos de staff, ya sea incluso personal administrativo o asistencial, tipos de transporte, tenemos también líneas de espera, multilocation, diferentes tipos de equipos y el prop que me permite visualizar algunos aspectos de objetos de tipo 3D, pero que no requieren mayor parametrización. Listo, Daniela. Creo que no hay más preguntas por ahora. No, pues mientras de pronto alguien tiene más preguntas, vamos a ir lanzando una encuesta súper pequeña que tenemos para ustedes. La verdad es que su opinión para nosotros es muy importante y para ir mejorando en estos webinars. Entonces, mientras creo que ya van llegando unas preguntas, voy a lanzar el sondeo para que por favor nos vayan colaborando. Y mientras tanto, Henry, creo que hay otras dos preguntas. Listo, gracias. Dice Nos Ale, pregunta, ajá, tranquila Daniela, gracias. Dice Alex Vanegas, ¿dónde obtengo más librerías de objetos y procesos? En este caso, las librerías como tal, tenemos es la librería People y luego usted puede trabajar en ellas en Process Flow. Tenemos Process Flow general, que aquí podemos establecer la lógica que justamente mencionábamos, o el Process Flow at Person Process Flow. Este Person Flow me permite generar primero las tasas de arribo o las tasas de llegada de los clientes y el Person Flow me permite crear lógicas donde se establezca que la atención personalizada, la aplicación justamente de lo que sería el rol protagónico sería el cliente. Entonces, ¿qué lógica vamos a establecer allí para poder atender a ese cliente? ¿Qué va a ocupar? Él va a ocupar entonces una recepcionista, va a ocupar una línea de espera, va a ocupar un asiento, un location, entre otras cosas que aquí establecemos es justamente los recursos que va a ocupar nuestro protagonista, que sería el cliente. ¿Dónde puedo desplegar la librería Person Flow? La librería Person Flow la podemos desplegar de la siguiente forma. Nuevamente, aquí sería en Process Flow. En Process Flow desplegamos entonces Process Flow general o Process Flow Person Process Flow. Al darle clic sobre ello, entonces me aparece en la ventana Arrivals que define las llegadas y el Person Flow, el número 2, que permite justamente hacer eso. O si no, en la parte lateral izquierda en Toolbox, clic en más, luego Process Flow y tenemos general, Object o Person Flow Process. quiero recordarles también que este y los anteriores webinars que hemos hecho siempre se publican una semana después en nuestro canal de YouTube. Estamos como Fleximandina. De pronto alguien que haya llegado un poco tarde a ese webinar o quiera ver los anteriores, allá se encuentran alojados. Gracias, Daniela. Invitamos a María Alejandra y a Mario Alberto Osorio. Si tienen preguntas, por favor, realizarla por la opción de preguntas y respuestas, que veo que tienen la mano levantada. Nos pregunta Juan Edgar Llorente si tengo una versión anterior a la 23.1.2, ¿también encuentro dichas librerías? ¿A partir de qué versión está esa librería? Sí, en este caso la librería 21 y la librería 22 también tienen,
perdón, la versión 21 y la versión 22 cuentan con la librería People también. Nos pregunta Mario Alberto Osorio, ¿cómo se tratan los arribos diferenciados entre horarios de una jornada y qué opción se presentan los resultados que tienen para estos casos? En este caso, por ejemplo, podemos definir, voy a llegar aquí a Arrivals, las primeras llegadas. Entonces selecciono acá Source y tenemos entonces esta actividad Source que podemos dar clic en editar llegadas. Podemos generar tablas, ya sean de forma diaria, a partir de 1 hora o 30 minutos. Voy a colocar este ejemplo, generar tabla. Entonces podemos colocar llegadas desde las 0 horas hasta cada 30 minutos o incluso puedo hacer desde las 8 de la mañana, solamente por colocar un ejemplo, hasta las 8:30. Luego entonces establezco simplemente que vamos a colocar 8 filas, entonces aquí queda una fila y luego nuevamente 8. Lo que hace es configurar de 8 a 8:30, de 8:30 a 9, de 9 a 9:30, de 9:30 a 10, de 10 a 10:30 y así pues respectivamente. Definimos la cantidad de clientes que probablemente pueden llegar y si desea agregarle etiquetas, damos clic en más, agregamos una etiqueta de tipo numérica, un tipo de cliente, puede ser tipo texto. Si agrega una etiqueta tipo numérica, podemos colocar aquí el nombre de etiqueta, cliente tipo. Entonces puede ser que el cliente tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces cliente tipo 1 sería que van a hacer transacciones, cliente 2 van a hacer reclamaciones, cliente 3 requieren asesor, entre otras opciones. Y desde las 8 a las 8:30, pues entonces llega una cantidad de clientes. Esa cantidad de clientes puede estar definida entonces por una cantidad, ya sea valor determinístico o clic en el pick list, distribución estadística y podemos definir entonces la cantidad. Por ejemplo, discreto uniforme y puede estar entonces dado de que podemos llegar a esa hora, 50 y mínimo 50, máximo 90 clientes, justamente a la media hora, pues de pronto si es un tema de un banco, pues que llegan bastantes personas, casi que siempre a esa hora pico. Y si queremos incluirle o darle más aleatoriedad al sistema, podemos darle clic en variabilidad, clic en el pick list, seleccionamos distribución estadística y podemos implementar pues, estos tipos de variaciones para poder agregar mucho más variabilidad al sistema. También podemos indicar que estos horarios pueden ser que los clientes lleguen a la hora exacta o pueden que lleguen de manera aleatoria o pueden que lleguen en espacios uniformes. ¿Listo, Daniela? Bueno, hay otra cosa que les quería comentar. Catherine Barcia nos comenta algo sobre algún curso sobre Flexim desde cero. Les comentamos que, bueno, aquí les voy a pegar en el chat nuestra página de internet. Ahí pueden encontrar muchísimo material que ofrecemos en Flexim para que ustedes puedan aprender a usar el software. Les comento que en YouTube hay una lista de reproducción que se llama Tutorial Básico. Creo que son alrededor de 5 videos en los que se les enseña a utilizar el software. En los cursos e-learning hay uno que también se llama Fundamentos, en los que también les enseñan como las cosas básicas del software. Y hay un apartado en nuestra página web que pueden localizar y pedir información, que son capacitaciones básicas, capacitaciones especializadas y avanzadas que normalmente pues las presentamos para empresas u universidades, pero ahí está toda la información. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron al webinar de hoy. Recuerden que el próximo jueves este mismo webinar va a estar subido a nuestra página de YouTube. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Fleximandina. También los invito nuevamente a inscribirse al próximo webinar que va a ser el 24 de agosto. Próximamente les va a llegar a los correos y en redes sociales la información de este webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Daniela. Gracias a todos también por su participación. Solamente para el cierre, los invitamos para ser asesorados en el uso de licencias de tipo profesional para empresas, capacitaciones para grupos empresariales, suscripción mensual o anual de licencias o incluso si requieren la construcción de un modelo de simulación
pues por favor pueden contactarnos. Aquí tenemos nuestros datos de contacto y los esperamos.